¿Nos podría decir cuál ha sido su experiencia de trabajo con los grupos indígenas? Bueno, de manera muy, digamos, breve, he trabajado en Oaxaca y en la Huasteca. De manera ya prolongada, constante, con un trabajo de campo de décadas, he trabajado con los grupos indígenas del occidente de México, en particular con coras y huicholes, y recientemente con los mayos del norte de Sinaloa. Mi experiencia ha sido maravillosa, aleccionadora desde diferentes puntos de vista. Son personas que mantienen una tradición cultural nativa, que han adaptado a lo largo de 4 siglos o más a las condiciones cambiantes, de tal manera que llegan con una cultura particular al siglo XXI. Eso por un lado en términos de cómo me siento al llegar a sus comunidades, a sus fiestas. Por el otro son gente de una cortesía, de un respeto por los otros, muy conmovedor. Ok. ¿Considera que la cultura de los distintos grupos indígenas es importante y por qué es importante que la conozcamos? Es importante que la conozcamos para que la respetemos. Y yo considero que el problema principal de los mexicanos que no somos indígenas con respecto a las culturas de ellos es que no las conocemos y por lo tanto las menospreciamos prejuiciadamente desde antes. Yo considero que hay dos grandes campos, el campo técnico y el campo simbólico. En el campo técnico tendríamos que tomar en cuenta todos los adelantos, sobre todo en términos agrícolas y sobre todo en términos de medicina, tanto física como simbólica, que estos pueblos lograron y han mantenido. Haber llegado a domesticar una planta como el maíz, que es la planta más importante en términos mundiales desde hace rato, en términos de producción a nivel mundial, pues es para que lo sepamos y lo reconozcamos. Ahora, hay muchas técnicas con un impacto menor de las que ellos son portadores y de las cuales no tenemos conocimiento. En el campo simbólico, que es el aspecto que yo trabajo más, es impresionante cómo han logrado mezclar la religión de la tradición amerindia con la imposición de la religión católica que se hizo desde el siglo XVI y han logrado una amalgama que es la que les satisface, que es la que responde a sus necesidades espirituales. Y esto no es respetado ni por los sacerdotes católicos ni protestantes de las diferentes ramas del protestantismo, y menos por los católicos no indígenas. Todavía siguen pensando que están mezcladas brujerías y cosas por el estilo, cuando no. Se trata de procesos rituales impresionantemente coherentes y que deben ser respetados. Ok. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los grupos indígenas en México? El principal problema es su marginación económica. Cómo ellos son herederos de una situación de desventaja que arrastran desde el siglo XVI. Desde los momentos del trabajo forzado en las haciendas, desde los momentos del trabajo forzado en las minas, desde el momento en que ellos trabajaban por la comida, o sea, iban a trabajar a ciertos lugares, tanto de eclesiásticos como de gentes potentadas, y nada más en lugar de sueldo lo que se les daba era la comida de ese día, nada más. Y por supuesto, las invasiones de tierras fueron sobre las tierras mejores y a ellos los fueron desplazando hacia las tierras con menos posibilidades económicas. Entonces, al llegar al siglo XXI, ya a mediados del siglo XX, se forjó la noción de regiones de refugio. Ellos van quedando en regiones que coyunturalmente y de acuerdo a los diferentes momentos históricos no le interesan a quienes están en el poder de la economía, pero una vez que le interesen, como es el caso de ahorita de las mineras extranjeras que están haciendo una minería depredadora de a cielo abierto, entonces hasta esas regiones están siendo invadidas y ellos una vez replegados ahora también de esas regiones están siendo, pues si no sacados, van a dejarles un territorio totalmente depredado y contaminado que no va a poder recuperarse en ningún sentido por centurias. Entonces, el principal problema es la marginación en términos territoriales, la marginación en términos económicos, y que ellos, sobre todo con las políticas del neoliberalismo, son letales para la cuestión de la agricultura que ellos practican. Ellos practican una agricultura básicamente de subsistencia con una pequeña porción para realizarse en el mercado, pero ante los precios de esos productos que llegan del extranjero con una producción capitalista a gran escala, no son competitivos.
¿Sí me doy a entender? Sí, Eso, el que en términos de la educación occidental nunca ha habido una coherencia política de educación que implante el conocimiento, permita que lleguen al conocimiento de la cultura occidental, pero sin desmerecimiento de sus culturas nativas. Lo que llegan es a decirle, mira, tú tienes que aprender esto y olvídate de aquello porque eso no sirve, esas cosas son del pasado, ya no sirven para el presente. Esto es absolutamente incoherente. Tenemos una paradoja. Ahora resulta que hay un movimiento a nivel mundial de personas como nosotros que usamos saco y corbata que se están volviendo indios. Es el movimiento neoindio. Y entonces ellos están en dos campos. Y es un movimiento muy fuerte en México, muy fuerte en Europa, muy fuerte en Sudamérica, en Norteamérica, no se diga. Ahora resulta que nosotros, los no indígenas, necesitamos una cultura religiosa basada en la religión amerindia para poder vivir en este mundo contemporáneo del siglo XXI. Perfecto. ¿Algo más que quisiera agregar sobre estos grupos indígenas? Bueno, el respeto que debemos de tener todos por ellos y sobre todo la importancia de simposios como este de Guanajuato Diverso para que se haga clara la diversidad cultural que hay en una región como esta y en todo el país y cómo Guanajuato no está aislado ni estuvo aislado en el pasado de lo que sucedía en toda la macrorregión y en toda América. De nuevo, lo más importante es que se conozca, porque una vez que se conoce es que se puede comprender. Y una vez que se comprende, se puede y se debe respetar. Claro. Muy bien, pues agradecemos su presencia y toda la información que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias. Al contrario, fue un placer esta entrevista. Muchas gracias.